Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 5 de octubre de 2024. Son las 8:19, 7:19 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿quién tiene la culpa de la guerra entre Israel e Irán? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Comenzamos con la última hora de la guerra entre Israel e Irán, la cual se recrudece por momentos y sigue dejando muertos en ambos bandos. En las últimas horas, Irán ha aumentado las amenazas contra Israel y advierte de que el ataque con cohetes del pasado martes es solo el menor de los castigos posibles. Además, su líder supremo ha pedido unidad a todos los países musulmanes para hacer frente al enemigo que dice que es Israel. Mientras, Israel ha lanzado el mayor ataque contra Beirut. Las bombas han golpeado el distrito sur de la ciudad y en el punto de mira de este país se encuentra el nuevo posible líder de los terroristas de Hezbollah. Además, también estamos pendientes, las 244 personas evacuadas desde el Líbano por el ejército han pasado su segunda noche aquí en España, en nuestro país. Hay 90 españoles, 40 libaneses y también personas de otras nacionalidades como argentinos o italianos. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, recuerda a los españoles que siguen en Líbano que todavía pueden escapar en vuelos comerciales. Todavía hay vuelos comerciales para poder desplazarse. El aeropuerto de Beirut sigue operativo. Hay 3 frecuencias semanales a Madrid y hay barcos que permiten conectar con Europa. Bueno, y un año después de los atentados protagonizados por los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, el conflicto sigue en aumento. Israel lleva enzarzado en un intenso intercambio de fuego con el grupo terrorista Hezbollah desde el 8 de octubre, cuando estos empezaron a lanzar ataques conjuntos con Hamás. Hace 2 semanas, cabe recordar, Israel llevó a cabo una extraordinaria operación contra Hezbollah a través de una serie de dotaciones de buscas y walkie-talkies contra miembros de esta organización terrorista. En total murieron 9 personas por las deflagraciones de los buscas y luego 20 a consecuencia de las explosiones de los walkie-talkies. Los ataques de Israel no se quedaron ahí. El ejército israelí anunció el pasado sábado también la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, tras el bombardeo que llevó a cabo contra su sede central en el sur de Beirut, donde además también falleció gran parte de los terroristas de Hezbollah. Y ya en la madrugada del lunes al martes, el ejército de Israel llevó a cabo la invasión terrestre en el sur del Líbano, con la que llevaba semanas amenazando. Ante ello, Irán respondió este martes lanzando cerca de 200 misiles balísticos a Israel, muchos de los cuales fueron interceptados por las defensas del país con la ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que Irán había cometido un grave error. Irán cometió un gran error esta noche y lo pagará. El régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos. Hoy, más que nunca, las fuerzas de la luz en el mundo deben unirse y actuar juntas contra el oscuro régimen de los ayatolás, que es la fuente del terrorismo y el mal en nuestras regiones. Y en el sur del Líbano se están produciendo, como decimos, ya enfrentamientos a corta distancia entre el ejército de Israel y los terroristas de Hezbollah. Israel asegura que ha matado ya a 250 terroristas. Entre las bajas se encontraría el jefe de comunicaciones de Hezbollah. Unos enfrentamientos cuerpo a cuerpo que también están dejando las primeras bajas en el ejército israelí. El ejército ha informado de que varios de sus soldados han fallecido. El propio Netanyahu ha asegurado que están ante una guerra contra el eje del mal iraní. Estamos en medio de una dura guerra contra el eje del mal de Irán, que pretende destruirnos. Esto no va a suceder porque vamos a permanecer unidos.
devolveremos a nuestros secuestrados en el sur, devolveremos a nuestros residentes en el norte y garantizaremos la eternidad de Israel. Irán amenaza con represalias, pero uno de los mayores ataques se produjo el martes de Irán a Israel. Los cohetes que el martes lanzó Irán sobrevolaron 2.000 kilómetros y varios países como Jordania, Siria o Irak. La estrategia de Irán se centraría en ataques aéreos con drones y misiles de largo alcance. Por tierra podría contar con el respaldo de terroristas como Hamas, Hezbollah o los hutíes de Yemen. Mientras Israel amenaza con represalias, el embajador de Irán en Madrid ha asegurado que su país va a responder a todos los ataques que reciba. No vamos a llevar a cabo más acciones a no ser de que haya más agresiones hacia nosotros. Irán está completamente preparada para tomar medidas defensivas si fuera necesario. Por tanto, si el régimen de Israel repite el acto erróneo de manera intencionada, habrá una respuesta rápida, decisiva y más fuerte que la anterior. Irán no va a dudar. Y hay preocupación fuera de nuestras fronteras porque esta semana se ha reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el intento de evitar que el conflicto se extienda. El presidente de Estados Unidos pide contención y mesura y pide no atacar centrales nucleares. Además, también el miércoles se reunieron los líderes del G7 a petición de Italia para analizar la escalada bélica. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La respuesta internacional nos ha hecho esperar y el G7 se ha reunido de urgencia para condenar inequívocamente el ataque de Irán a Israel. Se discutieron nuevas propuestas de sanción para Irán y así dar una respuesta coordinada para evitar que la escalada de las tensiones vaya a más. Por parte de Estados Unidos, Joe Biden ha asegurado que seguirá apoyando a Israel, pero ha pedido a Netanyahu que no ataque instalaciones relacionadas con el programa nuclear de Teherán. En la Unión Europea, el alto representante Josep Borrell ha condenado los ataques de Hezbollah, pero también ha pedido que el conflicto no escale a nivel internacional para que no entren más países en la guerra. Pero la polémica no queda aquí, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU también se ha reunido esta semana e Israel ha declarado persona non grata y prohibida la entrada al suelo israelí a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, tras su tibieza en la condena de los ataques. Ya es hora de detener el repugnante ciclo de escalada tras escalada que está llevando a los pueblos del Medio Oriente directamente al precipicio. Este ciclo mortal de violencia de ojo por ojo debe terminar. El tiempo para ambos se acaba. Eso sí, tuvo que salir al día siguiente para condenar los ataques. Esto debería haber sido obvio ayer en el contexto de la condena que expresé. Condeno nuevamente, enérgicamente, el ataque masivo con misiles perpetrado ayer por Irán contra Israel. Y estos ataques, paradójicamente, no contribuyen en nada a apoyar la causa del pueblo palestino ni a reducir tampoco su sufrimiento. Mientras, Pedro Sánchez ha mostrado su total apoyo a Guterres a través de redes sociales. Bueno, absolutamente lamentable la posición que ha adoptado el secretario general de la ONU sobre este conflicto. Ya basta de tibieza, ya basta de ponerse de perfil. Aquí hay unos claros enemigos, no solo de Israel, sino de Occidente en su conjunto. El terrorismo islamista es un problema que no solo afronta Israel, afronta a todo el mundo occidental, todo el mundo libre. España ha sido objetivo y ha sido golpeado muy duramente también por el terrorismo islamista, junto con otros muchos países. Por cierto, un terrorismo islamista que ve en la extrema izquierda de Occidente un aliado y un socio. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo común. Los dos persiguen el mismo objetivo, acabar con los valores de Occidente y con el sistema capitalista. Persiguen exactamente los mismos objetivos, de ahí que haya entendimiento y haya incluso no solo buenas palabras, sino alianzas de carácter estratégico. Aquí hay un conflicto armado que viene de muy lejos y que tiene un problema crucial, un problema raíz, y es que el terrorismo islamista, financiado y apoyado por Irán, pretende exterminar al pueblo judío. Pretende borrar del mapa a Israel. De ahí precisamente el famoso lema que se escucha en algunas manifestaciones de izquierdas por las capitales de Europa y de Estados Unidos, de Occidente. Este lema de desde el río hasta el mar, que significa ni más ni menos que borrar del mapa al Estado de Israel, que no quede ni un solo judío en toda la zona. Y luego hablan de genocidio.
¿Quiénes son los genocidas de esta historia? Hay algunos que quieren masacrar, acabar con todos los judíos que viven en esa zona. Eso sí es un genocidio. Israel hace muchísimo tiempo que podría barrer del mapa a Gaza, Cisjordania y a muchos países vecinos. No lo ha hecho, porque ese no es su objetivo. Lo que pretende Israel es acabar, neutralizar al terrorismo islamista. Y aquí el único enemigo que queda en pie en toda la zona, el único enemigo de Israel es Irán, porque el resto de países árabes han reconocido explícita o implícitamente la soberanía de Israel. Fueron sus enemigos y le declararon la guerra años atrás y las perdieron todas. Y desde entonces el resto de países vecinos ya reconocen y aceptan a Israel. El único que no reconoce a Israel es Irán y sus alfiles. En este caso, dos organizaciones terroristas, Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano. Por lo tanto, esto de ponerse de perfil, no, amigos, aquí no basta o no cabe ponerse de perfil. Aquí o se está con la democracia, que es en el caso de Israel la única democracia liberal que hay en toda la zona, y se está con el derecho a la legítima defensa, o se está con los que atacan de forma indiscriminada, injustificada y cruel al pueblo judío. Y este jueves, Manuel, se pronunció también el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Pidió contención a Israel e Irán para evitar una escalada de consecuencias, dijo, imprevisibles. Sánchez condenó el lanzamiento, además, de los 200 misiles que estábamos comentando por parte de Irán, pero también ha exigido y ha insistido en pedir un alto al fuego inmediato en Gaza. Condenamos, como hemos hecho desde el principio, los ataques de Irán contra Israel, pero al mismo tiempo lo que hacemos es exigir que se acuerde un alto al fuego inmediato en Gaza, una tregua en el Líbano y que, en definitiva, el derecho internacional sea respetado. La integridad territorial, la soberanía de los estados, la protección de los civiles, el acceso a la ayuda humanitaria son principios básicos para la coexistencia pacífica entre naciones que ahora mismo, por desgracia, estamos nuevamente viendo socavarse. Y mientras los civiles españoles que se encontraban en Líbano ya han sido evacuados por el Gobierno de España, los 670 militares españoles siguen desplegados en la zona de guerra. Forman parte de la misión de la ONU y pasan la mayor parte del tiempo en los búnkers de la base Miguel de Cervantes. La ministra Margarita Robles ha asegurado en Radio Nacional que serán las Naciones Unidas quien decida si debe haber una evacuación o no. Si finalmente se decidiera que tiene que haber una evacuación, pues evidentemente España estaría preparada para hacer esa evacuación. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a dejar que sea Naciones Unidas la que tome la decisión final y, como siempre, pues el Ejército Español, si tuviera que hacer una evacuación, pues tiene todo planificado. La situación en Oriente Medio ha obligado a modificar parcialmente el viaje que tiene previsto hoy mismo el rey de España, Felipe VI, a Jordania, país que no interviene en la guerra, pero que está en medio de dos contendientes. Finalmente solamente va a viajar el rey, no la reina, como estaba previsto, y la visita va a quedar reducida a 2 días en lugar de 3. Álvarez niega presiones del gobierno y atribuye a Zarzuela la decisión de mantener este viaje que hoy va a realizar el rey a Jordania. Sí, el viaje se mantiene. Hoy mismo la Embajada de España en Amán nos confirma que las condiciones de seguridad se dan para ello. Yo acompañaré a Su Majestad el Rey en ese viaje, que es un viaje muy importante, mucho más en este momento. Y tanto el formato como las fechas que se han escogido fueron decididas por la Casa Real sin ningún inconveniente por parte del Gobierno cuando fue informado. Y sí, le confirmo, el viaje será mañana y yo acompañaré a Su Majestad el Rey. Son palabras que dijo ayer el ministro en Antena 3. Toda la situación que se está viviendo en Oriente Medio se produce cuando este próximo lunes se va a cumplir un año del atentado terrorista realizado por Hamás en el Festival de Música en Reim, en el suroeste de Israel y también en diferentes puntos del país. En esos días murieron más de 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza. Ahora, un año después, decenas de ellos aún siguen allí sin que sus familias sepan si están vivos o muertos. El reportaje es de Ignacio Bravo. Este próximo lunes habrán pasado 365 días del atentado contra Israel por parte de los terroristas de Hamás, que han provocado un nuevo episodio de tensión bélica en Oriente Medio.
Este sonido, el de la música electrónica y el jolgorio, es del que más de 3.500 personas disfrutaban durante el Festival de Música, conocido como Supernova, el pasado 7 de octubre en el sur de Israel, cuando el júbilo se convirtió en horror. En la mañana del 7 de octubre de 2023, el movimiento de resistencia islámica, conocido como Hamas, irrumpía en zonas fronterizas de la Franja de Gaza y atacaba por sorpresa y de forma indiscriminada a los civiles que se encontraban en las regiones más próximas a la frontera de Israel. Unos ataques que supusieron el reinicio de un conflicto que parecía olvidado para el resto del mundo, pero que en Israel y Palestina sigue tan vigente como en sus inicios en 1947. A pesar de lo ocurrido en el Festival de Música, que fue uno de los sucesos más sonados, no hay que olvidar que no fue el único. Cerca de 300 misiles lanzados sobre Israel, pero ¿por qué jamás volvió el 7 de octubre de hace un año a la carga contra el pueblo israelí? Gabriela Kesselman, periodista y escritora argentina-israelí, lleva años viviendo esta tensión escondida. Número uno, había un problema político relevante en Israel. La población se manifestaba todos los sábados en contra de la reforma judicial. ¿Qué hizo él? Aprovechó un momento de debilidad y, por otro lado, estábamos a pocos días de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita, que claramente va a cambiar la geopolítica de Medio Oriente. ¿Y qué es Hamas? El grupo terrorista que atacó, torturó, asesinó y secuestró a miles de israelíes. Se trata de una organización política y militar palestina que desde el año 1987 lucha por la liberación de Palestina a través del odio y la violencia. Y desde entonces han atentado y atacado contra el Estado de Israel, especialmente tras la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. La tensión ha sido un estado de ánimo permanente entre Hamas y Israel, y tanto monta tanto que Israel montó en cólera. La entrada de militantes palestinos en suelo israelí otorgó al grupo islamista la capacidad no solo de infligir bajas dentro de Israel, sino también de tomar personas como rehenes. Esto que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población civil. No se trata solo de saber que hay más de 253 israelíes secuestrados por los terroristas, sino también si están vivos o muertos. Todo lo ocurrido hace ya prácticamente un año llevó a Israel a declarar el estado de guerra por primera vez desde 1973. Es entonces cuando comienzan los bombardeos e incursiones militares en Gaza en forma de defensa contra los atentados continuos de Hamas contra Israel y sus habitantes. A pesar de los continuos ataques y respuestas que se han vivido este último año entre Israel y Gaza, la realidad es que el conflicto ha tomado una nueva perspectiva, nada sorprendente por otro lado, dado que Irán es el enemigo principal de Israel y principal financiador también de los grupos terroristas de Hamas y Hezbollah. Todo ello ha hecho que lo que parecía una guerra civil, podríamos decir, se haya convertido ahora en una guerra internacional, con la entrada de Irán y Líbano en apoyo de los terroristas y las ayudas por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido hacia Israel para protegerse de estos ataques. Pero ¿cuál es la intrahistoria de este giro de tuerca y nuevo paradigma bélico en este conflicto? El enemigo es Irán, es la cabeza del pulpo. A través de sus tentáculos, Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen, lo que hace es ataque a Israel desde distintos frentes. Israel se encontró por segunda vez en la historia con un ataque directo de Irán. Solo nos queda por saber cuáles serán los siguientes pasos, porque una guerra entre Israel e Irán haría saltar todas las alarmas. Por ello, es importante quedarse con la siguiente reflexión. ¿Cómo van a parar si no han hecho más que empezar algo que llevan preparando desde la última vez que pararon? Pues esta es la situación. Guerra en Oriente Próximo. El inicio de la guerra está claro. La guerra comenzó el 7 de octubre del año 2023 tras un ataque perpetrado por Hamas que terminó con el asesinato vil, cruel, frío de 1.200 civiles y 250 secuestrados. Ese fue el inicio de la actual guerra. ¿Por qué? Lo explicaba Gabriela a la perfección. Porque los terroristas de Hamas aprovecharon la debilidad que entonces sufría el gobierno de Netanyahu y sobre todo y muy especialmente porque Arabia Saudí estaba a punto de reconocer
el Estado de Israel de forma oficial, mediante un pacto, un acuerdo con Israel histórico que cambiaría por completo la geopolítica que se viene manteniendo en esa zona desde hace décadas, desde el propio nacimiento del Estado de Israel. Y eso Irán no lo podía tolerar. De ahí precisamente que lanzara a través de Hamás ese ataque, al igual que a través de Hezbollah, sus dos alfiles en la zona. Y ahora ya el conflicto es directo entre Israel e Irán. El problema de las guerras, de todas las guerras, es que se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y de vuelta a nuestro país, cambiamos radicalmente de asunto. Pedro Sánchez continúa la ronda de reuniones con los representantes autonómicos en el Palacio de la Moncloa. Este viernes ha sido el turno de los presidentes de Murcia, Fernando López Miras del Partido Popular, de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también del PP, y de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje. 3 presidentes autonómicos y un mensaje común en su crítica sobre el acuerdo para una financiación singular de Cataluña. Vamos a comenzar con los presidentes populares. Mazón y López Miras piden a Pedro Sánchez un fondo compensatorio de 6.800 y 2.300 millones respectivamente. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Los presidentes de Murcia y la Comunidad Valenciana han reclamado a Pedro Sánchez un fondo compensatorio de 2.300 y 6.800 millones de euros respectivamente a lo largo de toda la legislatura, mientras no se reforma el sistema de financiación que piden negociar de manera multilateral, algo a lo que se abre el presidente, aunque no así a retirar el cupo catalán, contra el que los líderes autonómicos han mostrado su rechazo. Ninguno ha logrado, eso sí, arrancarle un compromiso a Pedro Sánchez. Escuchamos a Fernando López Miras y Carlos Mazón. Los murcianos somos los españoles que menos recibimos por parte del gobierno para mantener nuestra sanidad, nuestra educación o nuestras coberturas sociales. Cada murciano recibe casi 1.000 euros menos que los españoles mejor financiados. No hemos hablado de la cifra concreta porque es sobradamente conocida la reivindicación en cifras y demostrable, según mi opinión, y demostrada por parte de la Comunitat Valenciana. No la Generalitat, de toda la Comunitat Valenciana, con sus expertos, con sus sindicatos, con sus patronales y con todas las entidades sociales que apoyan lo que yo estoy diciendo en este momento. La próxima semana Sánchez se reúne con los presidentes de Aragón, Canarias y Navarra. Gracias, Maite. Y después el presidente del Gobierno también se reunió, como comentábamos, con Emiliano García Paje, el presidente castellano-manchego. Rechazó ante Pedro Sánchez el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y alertó de la trampa que prepara el Gobierno. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Hay que remontarse al Congreso del PSOE en Valencia en 2021 para encontrar la última reunión a solas entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y el jefe del Ejecutivo Nacional, Pedro Sánchez. Más tiempo hay que remontarse a la hemeroteca para hallar la única instantánea de ambos en la Moncloa. Fue en 2018. 6 años después, ambos se han vuelto a encontrar en una sala del Palacio. El ambiente muy respetuoso y cordial. Claro, seguramente el Partido Popular dirá lo de siempre, ¿no? Que poco más o menos esperaría que viniera aquí con una bomba lapa para dejarla colocada en Moncloa. Y es que tenía mucho que decirse y eso se notó en la duración, 2 horas de reunión, pero con pocos puntos de unión. El mayor choque por la financiación de Cataluña. Tengo muy claro que el documento firmado por Esquerra y el PSC es un concierto. Pueden escribirlo en arameo, pero que es un concierto como la copa de un pino. Vamos, es un cupo elemental. Ninguna comunidad autónoma, desde luego no Castilla-La Mancha, va a tener como base de negociación el documento firmado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana. Y a diferencia del resto de varones que piden hablarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Emiliano García Paje alerta. Tengan en cuenta que la mitad de los votos, el 50% de la decisión, la tiene ya garantizada el Gobierno por sí mismo. En cuanto una autonomía no comparezca o alguna esté de acuerdo con lo que dice el Gobierno, seguro que se les ha pasado por la cabeza qué autonomía estaría de acuerdo con la propuesta del Gobierno, ya tienen mayoría, de manera que no nos engañemos, se trata de tener una amplia mayoría entre todas las autonomías. También diferencias sobre el pacto de la Ley de Seguridad Ciudadana con Bildu. Vamos, yo es que si tuviera que redactar mañana la ley de lucha contra incendios forestales, al último que llamaba era un pirómano. Sánchez ha prometido a todos los varones una reforma multilateral, pero sin renunciar al pacto con Esquerra, que incluye el concierto. Y la semana que viene continuarán estas reuniones con los presidentes autonómicos. Una de las citas claves, la que Pedro Sánchez va a mantener el viernes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en plena crisis migratoria. Y es que la llegada irregular de inmigrantes a Canarias alcanza las 4.050 personas en tan solo 2 semanas, en 15 días, elevando el total anual a casi 31.000. Todo ello mientras la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones informa sobre 4.755 muertes en el Atlántico
político desde el año 2014. Vamos a conocer la última hora desde Canarias, es Radio en Canarias, en el archipiélago. Paco Robaina, buenos días. Esta semana hemos vivido en Canarias un aumento significativo en la llegada de pateras y cayucos, una situación que está llevando al límite la capacidad de las islas para gestionar el flujo migratorio. En apenas 4 días, más de 220 migrantes han arribado en varias embarcaciones a Fuerteventura y El Hierro, mientras que Salvamento Marítimo ha suspendido las labores de búsqueda de las 54 personas desaparecidas en el Atlántico, mientras que otro cayuco a la deriva, con 60 migrantes a bordo, fue rescatado cerca de El Hierro el pasado 1 de octubre. Desde principios de año, más de 30.800 personas han llegado a Canarias, un 20% más que en el mismo periodo de 2023. Con estos datos, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha reclamado una mayor implicación de la Unión Europea porque considera que el archipiélago no puede seguir siendo el muro de contención de Europa. Por su parte, el Cabildo del Hierro ha declarado que sus servicios están completamente desbordados, por lo que su presidente, Alpidio Armas, ha pedido la activación de medidas de emergencia. Las organizaciones humanitarias también han lanzado alertas y han denunciado las duras condiciones a las que se enfrentan los migrantes en alta mar, viajando en embarcaciones en condiciones deplorables y sin alimentos ni agua. Las autoridades locales junto a las ONGs piden una respuesta coordinada tanto desde el Gobierno central como de la Unión Europea ante una crisis migratoria que no deja de intensificarse. Gracias, Paco. Y mientras, el Partido Socialista y Sumar han presentado una propuesta que busca regularizar a todos los inmigrantes que llegaron a España antes de 2024. Este plan permitiría que alrededor de 700.000 personas en situación ilegal obtuvieran su residencia legal, lo que supone un incremento de 200.000 personas respecto a lo que inicialmente se había previsto en una iniciativa popular que ya se discute en el Congreso y que también ha recibido el respaldo del PP. En ese primer documento solo se contemplaba la regularización de aquellos que llegaron antes de noviembre de 2021. Esta enmienda, introducida de manera conjunta y de último minuto por ambas formaciones del Gobierno de coalición, tiene el potencial de convertirse en la mayor regularización de inmigrantes en la historia del país. De aprobarse, como decimos, beneficiaría a casi 700.000 extranjeros que se encontraban en España en situación ilegal a fecha de 31 de diciembre de 2023. Y también seguimos muy de cerca todo lo que sucede en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que cada día está más cerca de la imputación. La Fiscalía del Supremo defiende la supuesta inocencia de García Ortiz y se opone a que se le investigue por la difusión del comunicado sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La teniente fiscal considera que no hay indicio de delito en la actuación del jefe del Ministerio Público y pide que se archive el caso. La Fiscalía ahora acusa a los medios de comunicación críticos de publicar bulos e infundios. Los medios señalados son El Mundo, Voz Populi y también Libertad Digital. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido la supuesta inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, mientras ha acusado a 3 medios de comunicación críticos de publicar bulos e infundios, entre ellos Libertad Digital. La número 2 del Ministerio Público pedía al Supremo la exoneración de su jefe después de que el TSJ de Madrid elevara una exposición razonada tras la querella que Alberto González Amador presentó contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Todo ello después de que García Ortiz ordenase difundir una nota informativa con las conversaciones mantenidas por el abogado del novio de Ayuso y el fiscal de la causa, en la que se le investiga por un presunto fraude fiscal. En un informe de 45 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala la teniente fiscal del Supremo que ante el interés general suscitado por la opinión pública en relación con las informaciones publicadas, la nota de prensa emitida por la Fiscalía se limitaba a desmentir con hechos cronológicamente sistematizados los infundios publicados por los diarios El Mundo, Voz Populi y Libertad Digital, así como por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por consiguiente, dice, la nota de prensa se limitaba a comunicar a la opinión pública una información veraz, dando cumplida cuenta de esta forma a la obligación legal que le impone el artículo 4.5 de la Ley 50/1981 de 30 de septiembre. En este contexto, la teniente fiscal del Supremo va más allá. Debemos reseñar, dice, que la campaña periodística orquestada para poner en entredicho la actuación de la Fiscalía española, que aparecía aderezada con datos que en modo alguno eran ciertos, colocaba a la misma en una situación de grave desprestigio, carente de toda base probatoria, lo que determinó que se considerase indispensable desmentir dichas afirmaciones para trasladar a la
opinión pública la corrección de la actuación del Ministerio Fiscal, organismo cuya relevancia constitucional no puede ser desconocida. Gracias, Miguel Ángel. Mientras tanto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no compareció este miércoles en el acto de conciliación sobre la reclamación por derecho al honor que interpuso en su contra Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. El empresario demanda a Montero por sus palabras sobre donde aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid podría estar viviendo en un piso que se pagó con fraude, recordamos. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Estas fueron las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y después de que ella no se presentase el miércoles en los juzgados, se abre la vía para que la defensa del empresario formalice la demanda contra María Jesús Montero en el Tribunal Supremo, donde está aforada. ¡Ay, Montero, Montero! Una nueva ministra que todo apunta a que va a acabar en el Supremo. Y ya van unos cuantos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Y en clave económica, este mes de octubre vuelve a aplicarse el IVA a los alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, en principio al 2% entre octubre y diciembre, para luego pasar al tipo superreducido del 4% como antes estaba, antes de la supresión temporal de ese impuesto en el enero de 2023. La subida del IVA se produce en pleno récord recaudatorio del impuesto. Hacienda recauda 10 veces más por el IVA que lo que descuenta de la rebaja de otros alimentos, como legumbres, los huevos o el queso. Beatriz García, buenos días. El Gobierno ha puesto fin a la rebaja del IVA, una rebaja que se hizo tarde y mal. Mal porque solo incluyó a unos pocos alimentos, mientras dejaban fuera a la carne o al pescado, fundamentales en nuestra dieta. Que se hizo tarde porque no la aprobó hasta finales de 2022, cuando en 2021 ya la inflación nos ahogaba, aunque Sánchez se negaba a prestarle atención. Y ahora Hacienda se hace la sufrida. Nos echa en cara que ha dejado de recaudar 442 millones durante lo que va de año por este mísero alivio fiscal. El colmo del descaro viene cuando miramos lo que ha ingresado el fisco por todo el IVA hasta agosto y nos percatamos de que se ha embolsado 4.474 millones extra, 10 veces más que lo que ha dejado de ingresar por la rebaja que vendió a bombo y platillo. Menos mal que esto no lo ha puesto el señor Roche en los carteles de Mercadona, porque la izquierda cortocircuitaría. Pero no se preocupen, que ya le contamos nosotros el negocio redondo de Hacienda. Y en clave internacional, Claudia Sheinbaum ha asumido de manera oficial la presidencia de México tras su toma de posesión el pasado martes. Después de toda la polémica que ha suscitado este acto tras el veto al rey Felipe VI, la socialista y sucesora de Andrés Manuel López Obrador ha defendido la política económica y la independencia judicial del país, precisamente dos factores de los que poco puede presumir México actualmente. La nueva presidenta mexicana también aprovechó el acto para recordar la condición de invasor de España, según Sheinbaum, avivando todavía más la crisis diplomática que fue noticia la semana pasada. El origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. A la toma de posesión no acudió ningún miembro del gobierno tras el veto al rey, pero sí lo hicieron sus socios. En el acto estuvieron presentes la líder de los comunes, Ada Colau, el diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, el diputado de los proetarras de Bildu, también la portavoz del BNG y varios miembros de los socios del gobierno. Esta última, hablamos de Irene Montero, ha insistido al monarca a pedir perdón. Mira, tenemos aquí un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México, y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Y la polémica con Claudia Sheinbaum no se queda en ese conflicto diplomático, porque a su ideología de izquierda radical, su odio a España y el seguidismo hacia su antecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador se une también ahora el dato de que fue colaboradora de la sanguinaria guerrilla colombiana Movimiento 19 de Abril, conocida como M19, tal y como ha confirmado también el presidente colombiano Gustavo Petro.
se reemplaza al gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M19. Es decir, que para quienes no quieren 2 tazas, ahora el M19 ha dado 2 presidentes en América Latina. El M19, grupo nacido en 1974 dedicado a la actividad delictiva mediante ataques armados, atentados, asesinatos y secuestros. Terrorismo de izquierdas, terrorismo rojo, comunista, comunistoide. Eso es lo que está sucediendo en Hispanoamérica. Petro, que pertenecía a una organización terrorista, presidente de México. Sheinbaum, que según Petro pertenecía también a la organización terrorista M19. Perdón, Gustavo Petro, presidente de Colombia. Y Sheinbaum, que según Petro pertenecía a una organización también terrorista como M19, presidenta ahora de México. Bueno, esto es lo que hay. Populismo de izquierdas, que además utilizó el terrorismo, la violencia, para intentar alcanzar sus objetivos políticos, sumado al populismo indigenista que exige a España a pedir perdón, aliándose con la extrema izquierda española, que acudió a la toma de posesión de Sheinbaum en México. Los diputados del BNG, de Podemos, de Sumar, de Bildu. Bueno, estos son los socios de Pedro Sánchez. Estos son los socios actuales del Partido Socialista. Esto es lo que hay. Esta es la triste realidad. Bueno, Javier, y hoy es sábado, día 5 de octubre, y para los propietarios que han confiado el alquiler de su vivienda, Alquiler Seguro, es el mejor día del mes. Claro, efectivamente, porque además, Manuel, da igual que sea lunes, que sea jueves, que sea festivo, porque el día 5 es el día en el que todos los propietarios de Alquiler Seguro cobran puntualmente su alquiler. Así que si quiere alquilar una vivienda, ya sabe, llame a Alquiler Seguro, porque pase lo que pase, siempre cobra su renta el día 5 de cada mes. Llame ahora al 910-775-775 o también descargue su aplicación en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, Manuel, protección a propietarios. 910-775-775. Qué importante esto de la protección a los propietarios en los tiempos que corren, donde preside la inseguridad jurídica por culpa de este gobierno que se dedica a atacar a la propiedad y a los propietarios. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos al tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.